Buenas tardes. Es un honor presentarles de nuevo un seminario de la serie Experiencias que organiza el Grupo de Trabajo de Telemedicina de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio con la colaboración hoy de Máximo. Comenzar diciendo que informe tras informe las sociedades científicas y las consultoras públicas y privadas van definiendo lo que va a ser el hospital del futuro. Ayer mismo en el grupo de trabajo de telemedicina se compartía uno de estos informes y bueno, traduciéndolo literal decía, ¿cómo será el hospital del futuro? ¿Cómo funcionará? Todos parecen coincidir en que será más digital, más innovador, más eficiente, más accesible, más integrado, más sostenible, más personalizado, y acaba con una frase que es: el hospital del futuro será un hospital sin paredes. Este concepto de hospital sin paredes es ya un clásico en el mundo de la hospitalización a domicilio y va haciéndose realidad fundamentalmente gracias a que van cambiando los procesos y ayudados por la tecnología. En estas series de experiencias hasta ahora hemos ido conociendo en varios sectores de la asistencia cómo se están implantando los cambios. El mundo quirúrgico, cirujanos, anestesistas, han sido los primeros en transformar su enfoque quirúrgico y asistencial. Antes se esperaba después de la cirugía para intervenir sobre un paciente. Realizaban una cirugía abierta y el postoperatorio estaba centrado en el hospital o en programas de alta precoz que contaron desde hace muchos años, desde sus inicios con la domiciliaria. Ahora, gracias a la cirugía mínimamente invasiva y a los programas de recuperación precoz como el ERAS, el paciente es preparado antes de ser intervenido. Va a fisioterapia, nutrición, a hierro parenteral. La cirugía y la anestesia que realizan, robótica, en muchos casos minimiza la agresión física y el paciente se recupera rápido, se recupera temprano, desplazando su posoperatorio al domicilio. También en muchas ocasiones con domiciliaria. Pero queremos ir dando un paso más. Es un paso hacia ese hospital sin paredes. Sabemos que cada vez que en más programas de investigación y ya reales, que cuando se emplea la telemonitorización, vamos viendo que los pacientes posoperados pueden estar aún menos tiempo en el hospital. Nos podemos llevar a pacientes más complejos que incluso vivan solos o lejos del área de cobertura de su domiciliaria. Vamos consiguiendo personalizar y empoderar a nuestros pacientes. Con idea de seguir aprendiendo con experiencias reales, hoy tenemos la suerte de contar con el equipo de compañeros del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia. Este es un hospital pionero en cuanto al concepto de hospitalización sin paredes y domiciliarias. Y bueno, vemos que siguen avanzando juntos gestores y clínicos, médicos y enfermeras en los desarrollos. A todos los asistentes les animo mucho a que consideren hacerles todas las preguntas que consideren oportunas, y ya pueden ir escribiéndolas en el apartado de preguntas y respuestas. Yo a los 4 ponentes, que son el doctor Bernardo Valdivieso, el doctor Óscar Díaz Camionero y las supervisoras Clara Marchesi y Marta Segarra, les he pedido que ellos mismos pues, se introduzcan y nos cuenten algo. Cuando finalicen todos, pasaremos a la fase de preguntas. Muchas gracias. Sin perder más tiempo, le doy paso al primero de los ponentes, que es el doctor Bernardo Valdivieso. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y lo primero, agradecer al grupo y a la SEJAD y a Máximo la invitación a participar en este webinar. Y un poco mi presentación va a ocupar poco tiempo, pero va a ir en línea de las palabras de Isabel,
que un poco ya pues casi me ha dado el preámbulo en el que hablaba de ese hospital de futuro, que cuando ya teníamos alguno como yo, Flequillo, hace muchos años en domiciliaria, ya hablábamos de hospital sin paredes, pues un poco parece que se va cristalizando y sin duda en esa cristalización la disrupción de las tecnologías va a tener mucho que ver y las domiciliarias van a tener una vez más que adaptarse por delante del resto a esos cambios disruptivos para mejorar sus carteras de servicios y posicionarse adecuadamente. Este es un poco el guión de mi presentación, una breve introducción para justificar los desafíos que tenemos hoy como sistemas de salud, qué oportunidades creo que se abren en las unidades de hospital a domicilio a nivel global por los cambios que tendrá el sistema y qué acciones deberíamos de poner en marcha para poder posicionarnos bien en ese movimiento, en esa transformación que se va a dar en los sistemas de salud. Y por último, barreras que en este caso en la gestión remota podemos encontrarnos y que habrá que tener previstas, ¿no? La introducción rápida es, bueno, la propuesta de valor del sistema tiene que cambiar y esto de dedicarse a curar o a cuidar no es suficiente y va a tener que ser capaz de generar más salud para la ciudadanía que tenga asignada, sana o enferma, con periodos de estabilidad más largos y más calidad de vida, asegurando que la experiencia del paciente en el contacto con el sistema sea la adecuada e intentando controlar los costes porque reducirlos será difícil. Y para todo ese cambio de propuesta hace falta una transformación importante que hay que trabajar en 3 ejes. El primero es el cultural, ¿no? Y es que tenemos que introducir en rutina diaria medidas de valor que son las de resultado clínico y la experiencia de paciente para que junto con los consumos y los costes podamos ver cuáles son las intervenciones que más valor aportan al paciente en su recuperación y si no medimos esas nuevas medidas pues va a ser difícil que nos orientemos, como se dice hoy, al valor o que hagamos una atención basada en valor. Nos vamos a tener que reorganizar entre todos de una manera distinta, mucho más transversal y en la que los servicios perderán un poco esa verticalidad y habrá que reorganizarse alrededor del paciente y de las necesidades según qué enfermedades tenga. Y como decía Isabel, el cambio quizás más difícil, el desafío más importante es introducir un nuevo cambio de paradigma mucho más preventivo, predictivo, personalizado, participativo y poblacional. Es decir, no esperarse que venga el paciente, sino que de alguna manera tendremos que adelantarnos a las descompensaciones, si es posible a mantener la salud más de los ciudadanos y a darles participación en su gestión de salud o enfermedad y a personalizar las actuaciones. En la diapositiva de York Post se ve muy claro y es sí, seguir atendiendo pacientes en descompensaciones, pero empezar a desplazarse a la izquierda y potenciar el trabajo de la estabilidad, el control de los factores de riesgo y el potenciar estilos de vida saludables si queremos tener una ciudadanía más sana. Los expertos dicen que estos desafíos solo se pueden conseguir si se introducen nuevas capacidades en los sistemas y estas vienen dadas de la transformación digital. Una es el uso de los datos, del que hoy no vamos a hablar, pero parece una de las claves y es que todos los datos que estamos acumulando con la digitalización tendrán que usarse con las tecnologías adecuadas para mejorar la toma de decisiones, conocer mejor el estado de salud de la ciudadanía asignada, impulsar ese nuevo paradigma que acabo de escribir, evaluar de manera permanente los resultados de salud de nuestras intervenciones y hacer una investigación más eficiente con datos de vida real. Y por otro lado, el otro componente de la transformación digital es la salud digital. Y aunque ya hemos casi todos hecho un primer paso, que es el de la digitalización, ahí no acaba, sino que en un mundo que está interconectado necesitamos conectar a nuestros ciudadanos de manera multicanal para ayudarles en la gestión de su salud, en la gestión de sus enfermedades y para recoger de manera rutinaria esos resultados clínicos y de experiencia de paciente. Esta es una diapositiva que sacaba un informe de IQVIA bastante reciente en el que, digamos, revisan de la literatura las evidencias que hay de la introducción de la tecnología, qué mejoras puede introducir en la gestión de enfermedades y ya veis que hay unas en la parte superior donde la evidencia es de suficiente digamos, relevancia como para introducir ya en las guías clínicas intervenciones tecnológicas que ahí están encuadradas en ese marco violeta y otras
que son ya candidatas a ser introducidas. Como tendréis la presentación y la reviséis con tranquilidad, veréis como muchas de las patologías son las que manejamos en el entorno de hospital a domicilio en los pacientes descompensados o aquellos que tienen programas de gestión de casos complejos también están presentes y de alguna manera deberíamos de empezar a pensar en esa introducción de nuevas tecnologías para manejar mejor esas enfermedades. ¿Qué oportunidades nos brinda esta transformación como domiciliaria? Esta es una slide que he sacado del último informe de la SEMI, en la que el futuro un poco lo pintan como un trabajo en red, en el que desaparecen las jerarquías de los servicios y hay que organizarse alrededor de los pacientes, pero con una conexión clara hacia la comunidad y potenciando el trabajo en el domicilio. Y esta otra en la que he intentado resumir todos los procesos de transformación que se van a dar a nivel organizativo, que ya os he descrito antes, que es ese trabajo en red y esa reorganización en unidades asistenciales, y los cambios asistenciales que tienen que ver con reducir inadecuación, efectos adversos, impulsar alternativas, impulsar la práctica virtual y desarrollar ese concepto de hospital sin paredes o de hospital líquido que ponen algunos, y para ellos, para eso de alguna manera, pues habrá que tirar de esas tecnologías disruptivas que son la telemedicina, donde la gestión remota de la que hoy hablaremos es uno de los puntas de lanza, el uso de wearables conectados a Internet de manera continua, de la robótica para implementar reglas de decisiones que nos hagan ser ágiles con el uso de los datos, y lo mismo con herramientas de Big Data e inteligencia artificial. Todo lo verde que está marcado con asteriscos, para mí impacta directamente en el trabajo de domiciliaria, porque los hospitales, para reducir inadecuaciones y para reducir efectos adversos, van a tener que usar alternativas e impulsarlas, y esas alternativas van a tener que englobar la práctica clínica virtual dentro de ellas, ¿no? Y daremos de esas tecnologías. Este es la última diapositiva de la introducción. Es la estrategia digital del Sistema Nacional de Salud, donde claramente se ve que va a haber una apuesta importante usando los fondos de Next Generation para desplegar tecnologías que hagan el Sistema Nacional de Salud más accesible y más inteligente, y hay un proyecto asignado a nivel nacional que tiene que ver con la gestión remota de pacientes, en la que varias comunidades están trabajando para definir los pliegos, que se calcula que en enero estarán terminados, y más o menos a mediados del 2024 debería de venir dinero de Europa para que se desplieguen en las comunidades desarrollos que permitan una gestión remota del paciente en cualquiera de las intensidades de cuidado y en el que la domiciliaria está afectada, y todos deberíamos de empezar a trabajar con las consejerías para que no olviden que somos uno de los candidatos a usar este despliegue del plan, que insisto, se prevé que será para el 24. La posición de la domiciliaria estratégica asistencialmente siempre hemos defendido que es ideal para cualquiera de estas transformaciones del hospital y para hacerlo más eficiente y romper esas paredes, y como domiciliaria es un poco lo que deberíamos de es aprovechar ese movimiento de hospitales de transformación en donde van a tener que evitar y acortar ingresos y evitar reingresos y descompensaciones, pues nosotros de alguna manera deberíamos de procurar tener carteras de servicio para poder acumular este movimiento, asegurando unos buenos resultados y haciendo mejoras de seguridad clínica en nuestro día a día. He puesto dos escenarios que yo creo que representan al hospital a domicilio en general. Uno que es el clásico, que es cuando uno tiene un enfermo descompensado en casa y va a visitarlo con frecuencia, médicos y enfermeras y algún otro perfil profesional, para garantizar ese cuidado que haga que tenga la recuperación completa tras ese ingreso corto, tras evitar el ingreso de una descompensación. Y un poco el escenario que tenemos es que el paciente a día de hoy, y lo he subrayado, pues lo tenemos con un teléfono, con poco más, la mayoría de las veces, y nosotros al otro lado estamos con un teléfono, con suerte con un portátil con conexión a la historia clínica electrónica, y luego muchos llevamos cacharritos sueltos que depende de qué domiciliaria cojas, pues tiene uno u otros, ¿no? Bueno, pues todo ese despliegue que se ve ahí, en el que un profesional debería ir dotado con esa miniaturización de equipos para poder hacer
un trabajo completo y en donde he marcado con asteriscos que ese monitor multiparamétrico, pues un posible escenario, sobre todo pensando en ese concurso que va a venir el 24, podría ser que lo desplazáramos a los pacientes y que todos los pacientes tuvieran ese monitor multiparamétrico mientras están ingresados con nosotros en domiciliaria. Nosotros reduciríamos, digamos, cacharrería que tuviéramos que llevar encima, pero necesitaríamos plataformas y software que permitiera la gestión de alertas y la conexión con la historia clínica electrónica para tener más control de los pacientes, que no reduciríamos probablemente visitas, pero tendríamos más controlados en un entorno en el que los pacientes cada vez estarán menos tiempo en el hospital y saldrán con más necesidades. Ese mismo escenario se puede trasladar a los crónicos complejos, a las transferencias que habrá que desarrollar entre urgencias y el domicilio, o entre el hospital al alta y el domicilio, en el que probablemente las domiciliarias otra vez en esas transferencias puedan aportar mucho, probablemente con menos intensidad de visitas presenciales, pero haciendo de puente con primaria, y si pudiera ser utilizando la misma plataforma que antes he presentado, pero seguramente con menos nivel de uso por parte de los pacientes y menos nivel de respuesta por parte de las domiciliarias que actuarían esas transferencias para de alguna manera asegurar la reducción de reingresos, en este caso tempranos en el hospital al alta o urgencias, o procurar estabilidad en los crónicos complejos para evitar descompensaciones y futuros ingresos. Es decir, nuestra cartera de servicios debería de cambiar para poder proporcionar en el domicilio y a los profesionales estas herramientas que nos permitan el uso de las tecnologías en el entorno asistencial. Y por cerrar y darle más tiempo al resto de mis compañeros que realmente van a presentar el caso de uso que vamos a poner en marcha, pues un poco utilizar un informe del IS. Este tiene un poco más tiempo, ya casi 8 años, y yo creo que la COVID ha cambiado en parte la opinión, pero era una encuesta que se había hecho a profesionales y a pacientes alrededor de la gestión remota, que venía el informe desde el conocimiento no de la gestión remota de pacientes a las barreras. Y yo he intentado ahí poner las barreras para que no se nos olvide nada cuando pongamos algo en marcha, que de todo lo que hay ahí, pues me quedaría con que los pacientes no se preocupen, ni habría que comunicarles que no van a perder control presencial, porque lo que se trata es de complementarlo para dar más continuidad, porque el resto de las barreras que veo ahí, diría que a día de hoy no son tal, o la COVID ha hecho que desaparezcan, porque de alguna manera ya hay más agilidad, tanto por profesionales como para pacientes, para utilizar esta tecnología. Probablemente algunos pacientes de los que tenemos todavía no, porque son mayores, pero tienen cuidadores que lo pueden hacer. Pero diría que muchas de estas barreras para mí ya no existirían hoy, y sería más fácil implementar la gestión remota, pero el comunicar a los pacientes que no van a reducir la presencialidad me parece importante, y también que su calidad de atención no va a ser menoscabada, sino todo lo contrario, subirá. Y nada más, intento hacerlo muy rápido para abrir, digamos, o hacer de telonero de Óscar para que junto con Marta y Clara presenten el caso de uso. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Creo que es un honor que hayas dicho que eres mi telonero. Voy a intentar compartirla aquí. Vale. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio y a Máximo la invitación para que compartiéramos nuestra experiencia en este proyecto piloto, en el que vamos a contar un poco la iniciativa. Yo soy Óscar Díaz Cambronero, soy el coordinador de medicina perioperatoria. La medicina perioperatoria está integrada dentro del servicio de anestesiología y reanimación del Hospital La Fe. Y antes de entrar en el caso concreto, quería comentar, y me ha hecho ilusión que Isabel lo comentara en la introducción, el tema de cómo ha evolucionado la asistencia a los pacientes quirúrgicos en los últimos 20 años, desde el inicio del Fast Track, que estaba fundamentalmente orientado
a un alta precoz de los pacientes, hasta las vías de recuperación intensificada o las vías de recuperación optimizada en cirugía abdominal. Todas estas vías, el objetivo común que tenían era evaluar, cuestionarse cualquiera de las acciones que se realizaban sobre el paciente para intentar mejorarla, orientada a que el paciente tuviera menos complicaciones y que se le pudiera dar el alta de una manera precoz con seguridad. ¿De acuerdo? Más allá de la típica imagen del anestesiólogo tomando café en quirófano, quisiera resaltar que la función actual de los anestesiólogos es fundamental en la asistencia integral del paciente quirúrgico. Empieza cuando el paciente entra en lista de espera quirúrgica para operarse de cualquier patología. Por supuesto, se manifiesta en quirófano, en nuestro hábitat natural, y continúa hasta esta recuperación completa del paciente al alta y que el paciente vuelve a su vida habitual. Ya digo que la asistencia periquirúrgica, la medicina perioperatoria, está evolucionando estos cuidados médicos integrales, multidisciplinares y centrados en el paciente. Creo que estamos bastante alineados con lo que comentaba de la ley de Sutton, de generar salud, de mejorar la experiencia percibida por el paciente como el futuro, esos cuidados orientados a generar valor y, por supuesto, ser conscientes y optimizar los costes que lleva asociada a la misma. Los cuidados médicos integrales hasta ahora, desde la perspectiva de las vías de recuperación intensificada, se han centrado fundamentalmente en evaluar los aspectos que realizábamos en el hospital, ya te digo, desde la cirugía hasta el alta hospitalaria. Cada vez hay más conciencia, y lo ha comentado Isabel al principio, del impacto que podría tener el iniciar estrategias en el paciente desde el momento en que entra en lista de espera quirúrgica, desde el momento en que sabe que tiene que operarse, y más allá del alta hospitalaria con la potencial recuperación precoz del mismo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un nexo hace años con atención primaria en relación con un programa de modificación de los hábitos de salud y consolidación al alta, y en este proyecto de vigilancia remota monitorizada, telemonitorización con hospitalización domiciliaria, pretendemos optimizar este proceso desde el alta hospitalaria hasta la recuperación completa del paciente. El tipo de pacientes que atiende nuestra unidad es fundamentalmente cirugía abdominal mayor, mayormente oncológica. Los pacientes que hemos seleccionado para entrar en este programa son las cirugías menores que llevan asociada anastomosis, ya sea anastomosis de delgado o anastomosis de colon, ¿vale? Con lo cual, dentro del programa habitualmente entrarían cierres de ileostomía y hemicolectomías derecha. Es una cirugía que habitualmente la duración es menor de 2 horas, que la estancia hospitalaria en procedimientos mayores de intestino delgado estamos alrededor de 4 días, y en procedimientos mayores de intestino grueso estamos alrededor de 8 días. Dentro de las medidas que iniciamos desde la unidad de medicina perioperatoria en cualquier paciente, los objetivos, como hemos dicho, eran fomentar la participación activa del paciente, intentar hacerle protagonista, esta implicación, este empoderamiento del paciente, disminuir las complicaciones con medidas basadas en la evidencia, acelerando su recuperación, mejorar el pronóstico a largo plazo en términos de experiencia reportada por el paciente, en términos de calidad de vida, y que el paciente se sienta en todo momento acompañado, tanto de manera presencial como a través de diferentes vías de comunicación con nuestra unidad. A nivel preoperatorio lo centramos en fundamentalmente 5 medidas. Una de ellas es ejercicio físico, otra de ellas es corrección de la anemia, soporte nutricional, soporte emocional a través de psico-oncología, y la modificación de los hábitos de salud y la consolidación en el posoperatorio para generar esta salud que hemos comentado. Los cuidados posoperatorios están articulados en 4 medidas. Una de ellas es la analgesia correcta, el inicio y la consolidación de la tolerancia oral, el inicio de la movilización desde el posoperatorio inmediato hasta el alta precoz, como veremos, y la vigilancia proactiva de complicaciones con diferentes herramientas. Cuando nos plantearon este programa y la posibilidad de iniciarlo, y teníamos que seleccionar qué perfil de paciente sería el que potencialmente se podía beneficiar, y lo hablamos con los diferentes servicios quirúrgicos, nos vino a la cabeza, por supuesto, los pacientes con anastomosis colorectal,
Estos pacientes actualmente en nuestro centro están ingresados hasta el 4.º día, pendientes de la realización de una analítica sanguínea en la cual se evalúan los niveles de procalcitonina C y proteína C como un indicador de dehiscencia de sutura. Lo fundamental es el valor predictivo negativo, que tiene un valor normal de esta analítica, de la procalcitonina fundamentalmente, para descartar que el paciente pueda tener a largo plazo una de las complicaciones más temidas, que es la dehiscencia de sutura de anastomosis. Nuestro equipo de cirujanos han publicado en diversas ocasiones el valor predictivo de estas medidas. Y os he querido traer la tabla asociada en el que vemos cómo el resto de medidas que no están vinculadas a la analítica, que podríamos decir que no es ni la procalcitonina, la proteína C ni los neutrófilos, sino son medidas fisiológicas como es la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, también tienen un valor predictivo positivo, posiblemente inespecífico, pero que, como comentaba Bernardo, con un análisis un poquito más exhaustivo de otros parámetros, con un composite outcome de estos parámetros, podrían ser también unos marcadores que nos permitieran predecir, porque debemos movernos hacia esta medicina más predictiva, qué pacientes podrían tener complicaciones en el futuro, y no solo estamos hablando de dehiscencia de sutura. De esta manera, una de las condiciones que podríamos considerar necesarias para dar este salto a la telemonitorización es que tuviéramos una medición continua de estas basales, más allá de una medición puntual que podríamos obtener con una visita presencial de la enfermera. En relación a la temperatura, cada vez hay más, aparte del clásico concepto, evidentemente, que si un paciente tiene una infección de la herida quirúrgica o una peritonitis por una dehiscencia de sutura, podría tener un aumento de temperatura, podría tener fiebre. Cada vez hay más evidencia que el análisis o la complejidad de la curva de las variaciones circadianas de la temperatura nos dan una orientación de el riesgo de infección, por supuesto, y de la fragilidad de este paciente. Lo esperable es que en la recuperación posoperatoria de un paciente, esta fragilidad, estos indicadores de fragilidad o estos indicadores de energía vayan cada vez recuperándose como un marcador de que la evolución está siendo favorable del paciente. En la misma línea tenemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por supuesto que si un paciente tiene una frecuencia cardíaca superior a 100, pues vamos a generar una alerta y se va a realizar una llamada telefónica o incluso una visita a urgencias si consideramos que el paciente lo requiere, pero más allá de ese valor puntual que genera una alerta, tendríamos lo que denominamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es un parámetro ampliamente conocido en el ámbito del entrenamiento deportivo. En el ámbito sanitario está explorándose y es uno de los indicadores, por ejemplo, de nocicepción dentro del contexto quirúrgico, cuando el paciente está dormido, y es unos indicadores de fragilidad, la disminución de esta variabilidad en el contexto de la recuperación de un paciente, de manera que hay iniciativas del ejercicio físico podría mejorar la variabilidad, aumentar la variabilidad, mejorar la energía, disminuir la fragilidad de los pacientes que se van a preparar para una cirugía, y que esta variabilidad también se podría relacionar con el riesgo de poder tener luego complicaciones posoperatorias, incluida complicaciones que podríamos pensar que no están relacionadas, como podría ser el delirio. Con lo cual, cuando nos pusimos a analizar cuáles eran las herramientas que podríamos disponer para poner en marcha un proyecto como este, había muchas aplicaciones en el mercado en el cual se tenía que instalar el paciente la aplicación en su dispositivo. De una manera unidireccional o últimamente bidireccional podría respondernos a algunas escalas, podría darnos algunos datos paramétricos más allá de la visita puntual que nosotros hiciéramos, pero la herramienta que consideramos que aportaba un mayor grado de precisión, de personalización, de individualización de datos que nos pudieran predecir la evolución de estos pacientes es la que hemos presentado, la monitorización remota con Máximo Safety Net. Esta monitorización nos permite tener datos paramétricos continuos de saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, temperatura, índice de variabilidad prismográfica, índice de perfusión y frecuencia respiratoria. Como hemos dicho, muchos de estos outcomes, sobre todo en su tendencia, son indicativos de la evolución de este paciente.
El paciente dispone de un dispositivo móvil en el cual es capaz de chequear o ver la evolución de estos parámetros o los datos puntuales. Hay una integración con un servidor de datos que permiten a los clínicos evaluar la respuesta y la evolución de los pacientes. Estamos en vías de la integración de este dispositivo en nuestra historia clínica electrónica, que pienso que sería un salto de calidad importante, sobre todo para agilizar las consultas y las revisiones por parte de todo el personal. Como decimos, pensamos que la alternativa que hemos elegido nos ofrece una monitorización continua y de tendencias, que es a lo que deberíamos tender de cara a esta medicina que nos permita predecir cómo va a evolucionar el paciente. Nos aporta datos fiables y precisos en un entorno real, me refiero con el paciente moviéndose, con el paciente teniendo unas actividades de la vida diaria habituales. Nos permite una comunicación bidireccional con el paciente, de manera que podríamos conectar con él con diferentes programas personalizables acordes a cada uno de los programas de cuidados, como pudiera ser a diferentes tipos de alertas, escalas, recomendaciones de ejercicio. Estos dispositivos, evidentemente, disponen de certificado de grado médico, y la gestión de datos clínicos se realiza de acuerdo con la normativa de protección de datos, que es algo imprescindible en el contexto actual. Bueno, entrando ya en detalle en el programa, que lo van a desarrollar más mis compañeras, el programa se trata de un estudio observacional prospectivo. La hipótesis que nos hemos planteado es que no debería ser inferior respecto a la gestión convencional, entendiendo como gestión convencional el alta con los valores, con los tiempos actuales de hospitalización de cada una de las patologías. El objetivo principal es evaluar la tasa de reingresos, que no debería ser mayor que en el alta convencional. Y entre los objetivos secundarios, como hemos comentado, la estancia hospitalaria, la eficacia predictiva de estos marcadores que hemos comentado, tanto la variabilidad de frecuencia cardíaca, la variabilidad de la temperatura. Importante de cara a estos cuidados orientados en el valor, tener en cuenta la experiencia reportada por el paciente y los outcomes reportados por el paciente. Y yo pienso que el hecho de que el paciente un paciente que entra dentro de nuestra unidad y que además se le ofrece participar dentro de este proyecto, se siente más responsable, más activo en su recuperación, que pienso que es un valor añadido muy importante de cara al éxito de este programa. Como decíamos, el timeline del programa, por detallarlo un momento, una pincelada para que mis compañeras luego a continuación lo expliquen. El paciente entra dentro de nuestra unidad tras la inclusión en lista de espera quirúrgica. Se realiza en menos de una semana la valoración preanestésica, en la que tenemos diferentes colaboraciones de los servicios de endocrinología, del servicio del hospital de día. Pasan habitualmente entre 2 y 3 semanas en el que se realizan diferentes visitas no presenciales por parte de la enfermería de nuestra unidad, hasta que llega el día de la cirugía. Habitualmente el paciente ingresa el día de la cirugía a operarse. La idea es que en el contexto, y lo desarrollarán a continuación, el paciente el segundo día esté dado de alta con 24 horas de experiencia hospitalaria con el dispositivo, y que haya un seguimiento mínimo de 3 días en el posoperatorio hasta el alta definitiva por parte de hospitalización domiciliaria. Como decíamos, es importante evaluar, y cada vez tiene más hincapié en nuestro contexto la experiencia reportada por el paciente, y cada vez es más importante incluir estos outcomes, estas escalas dentro de la evaluación. Todos los pacientes que entran en nuestra unidad tienen una escala de satisfacción al alta, que se facilita a través de un código QR. Es una escala especialmente dedicada a los diferentes ítems o diferentes iniciativas que ponemos en marcha dentro de nuestro proyecto. Todos los pacientes se evalúa la funcionalidad preoperatoria a través de la escala DASI y a los 30 días. Esto nos permite individualizar y personalizar el ejercicio físico que se les pauta en colaboración con el Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia. Todos los pacientes se les evalúa con la escala LQ5D, que evalúa diferentes dominios a nivel preoperatorio a los 30 días. Y como hemos comentado, a nivel posoperatorio nos centramos en la evaluación de una analgesia correcta, el inicio precoz de la tolerancia en las primeras 24 horas, el inicio de la movilización precoz, cama-sillón,
casi inmediato y fuera de la cama en las primeras 24 horas, y la vigilancia proactiva de las complicaciones con estos parámetros que hemos comentado. Esperamos las conclusiones, los objetivos es acortar la estancia hospitalaria manteniendo la seguridad del paciente a través de estos dispositivos de telemonitorización, predecir o detectar precozmente las complicaciones ahorrando costes y empoderar al paciente fomentando su participación activa a través de esta colaboración multidisciplinar. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo el enlace QR a la información que aportamos a nuestros pacientes y a continuación mi compañera Clara y Marta os explicarán al detalle el proyecto. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar también las gracias a Máximo y a la Sociedad Española de Hospitalización Domiciliaria por darnos la oportunidad de participar en este webinar y contaros un poco la labor de la enfermera en todo el programa. Mi nombre es Clara Marchesi y soy la supervisora de la Unidad de Medicina Perioperatoria y Unidad de Recuperación Postquirúrgica. Y bueno, yo soy Marta Segarra, soy la adjunta de la atención domiciliaria y telemedicina aquí de la FE. Y nada, nosotras nos presentamos juntas porque hemos hecho una sola presentación. A diferencia de Bernardo y Óscar, nosotras hemos decidido hacer una sola presentación para ver un poco los pasos que va a seguir el paciente desde que entra en lista de espera quirúrgica en la consulta perioperatoria hasta que le damos de alta en hospitalización industrial. ¿De acuerdo? Y vamos a compartir. La presentación está en el índice, digamos, las partes sería la primera es cuando entra en contacto el paciente en la unidad de medicina perioperatoria, lo que es el proceso de hospitalización y el inicio de la monitorización con el dispositivo de Máximo, y luego a continuación hablará Marta para contarnos la parte que es de domiciliaria. Y por último acabaremos con una experiencia del paciente piloto que al final creemos que es lo que da valor a todas estas iniciativas que tenemos, pues eso, de empoderar al paciente y el que él nos cuente qué significa esto de tras una cirugía irse a su casa con un dispositivo y qué es lo que ha sentido. Como ha explicado Óscar, la unidad de medicina perioperatoria, nosotros atendemos a muchos pacientes de diferentes especialidades quirúrgicas y el objetivo general, ya sea en este caso los que vamos a incluir en el programa VIP, el objetivo nuestro es reducir el impacto del estrés quirúrgico, acelerar la recuperación funcional, que el paciente vuelva a su vida normal, disminuir las complicaciones y por supuesto los reingresos y al final mejorar su pronóstico oncológico en términos de calidad de vida. No debemos olvidar que en el caso de nuestra unidad los pacientes que entran a formar parte de ella son pacientes oncológicos en los que muchas veces las expectativas son de 3 años y lo que queremos es cuidarlos en todo el proceso y que esos 3 años o 5 vivan con la mejor calidad de vida posible. Los objetivos específicos del programa de vigilancia postquirúrgica remota son, bueno, pues como en sí el programa, la participación activa y responsable en su recuperación, pensar que estos pacientes van a llevar un dispositivo del que se van a hacer responsable en su casa, con lo cual saben que además eso emite unas constantes que vamos a ir siguiendo, entonces es importante que ellos se sientan responsables, que el retorno a las actividades de la vida diaria, sabemos que el mejor sitio donde se va a recuperar el paciente es en su domicilio y en la medida de lo posible, aunque lleven el dispositivo, pues dentro de sus capacidades puedan ir poquito a poco dando paso. Vigilancia proactiva de las complicaciones, porque bueno, esto es una monitorización remota y luego proporcionar apoyo durante todo el proceso, no solo logístico a nivel del dispositivo, el móvil, sino también psicológico. Nosotros la parte al final, si afrontas en la vida, pues el estado de ánimo es súper importante y en la unidad lo evaluamos desde el principio y en cualquier momento al paciente que necesita ayuda se la proporcionamos.
El paciente, como ha explicado Óscar en el timeline, nosotros recibimos al paciente que se ha metido en la lista, o sea, lo han metido en la lista de espera quirúrgica desde la consulta de cirugía. La enfermera de perioperatoria en la consulta de preanestesia le realiza una valoración integral del paciente, valoramos el estado nutricional, necesita un apoyo aquí. Para entenderlo, bueno, para que entendáis un poco lo que estamos haciendo es que nuestro objetivo es optimizar a este paciente y que llegue en las mejores condiciones quirúrgicas para que luego el postoperatorio sea el mejor adecuado y pueda irse cuanto antes a su casa. Les pasamos unas escalas. En ellas estaría la escala visual analógica para medir el dolor. El dolor es un ítem que sabemos que va a impedir que el paciente incide en su estado de ánimo, incide en la recuperación a la hora de levantarse, sentarse. Entonces también queremos saber en qué estado nos encontramos a ese paciente. El Eurocool, las 5 dimensiones para evaluarlo de manera integral, así como su calidad de vida, y luego les hacemos también una escala para valorar qué tipo de actividad física tiene y en función de los términos que salen de la escala DASI decidimos qué ejercicios puede hacer hasta llegar a la cirugía. En esa consulta, según como os he dicho, vienen de muchas cirugías, de muchas especialidades quirúrgicas, pero ya ahí evaluamos qué pacientes pueden entrar dentro del programa VIP, que en este caso son pacientes mayores de 18 años, que tengan cirugía con anastomosis intestinal, cierre de ileostomías o micolectomías, que su domicilio sea en el departamento de Valencia La Fe, que tenga un cuidador cuando se dé el alta y que tenga el wifi en el domicilio. Una vez hemos identificado que el paciente que ha recibido, o sea, que está en nuestra unidad cumple esos criterios, le damos una información breve sobre lo que es el programa VIP y que puede ser que en el día de la intervención quirúrgica lo incluyamos. Porque aunque cumpla los criterios de inclusión, estos criterios están sujetos a que durante la hospitalización cumpla a su vez otros criterios, que sería durante el intraoperatorio que no haya ocurrido ninguna incidencia, que su evolución durante todo el proceso hospitalario haya sido favorable y que luego haya un adecuado adiestramiento con el dispositivo de monitorización remota, que se maneje correctamente. Firman los consentimientos informados y el paciente se va a su casa. Entonces, volvemos a recibir el paciente, tiene contacto con nosotras hasta, digamos, el día de la intervención a través de una consulta telefónica en caso que tuviera alguna duda que no hubiera entendido y un correo electrónico. El día Q, ¿vale? Sería el día de la intervención que vuelve a entrar el paciente en contacto con nosotros. Ese día se realiza una propuesta de ingreso en la unidad de hospitalización a domicilio. El paciente, una vez se ha intervenido quirúrgicamente, pasa a la URPA, cumple criterios de Aldete, es decir, el posoperatorio ha sido favorable, el posoperatorio inmediato, y se va al alta a la hospitalización. En nuestro caso va a una unidad determinada porque en esta unidad las enfermeras están formadas en lo que es el manejo del dispositivo y es importante que, como sabéis, somos muchas enfermeras que trabajamos a lo largo de toda la continuidad de cuidados de los pacientes y no puede ser que llegue a lo mejor alguien por la noche y no conozco el dispositivo, entonces lo hemos ubicado en una determinada unidad que es la unidad de cirugía de coloproctología. Este paciente se opera, pasa esa noche, entonces el día del posoperatorio 1, la unidad de medicina perioperatoria con enfermera y anestesiólogo evalúan al paciente, se realiza un control hemodinámico. Estos pacientes, por protocolo, llevan para el control de la analgesia posoperatoria inmediata, llevan un catéter epidural que esa mañana se retira y se inicia la analgesia intravenosa. Esa tarde se realiza la sedestación y antes de irse a dormir se levantan de la cama. Veréis en la diapositiva que nosotros tenemos unos vídeos
que ya les pasamos en la consulta de preoperatoria de ejercicios para hacerlos, que se los pueden descargar en casa y que luego están en las televisiones de las habitaciones. De tal manera que el paciente ya, el objetivo es que ya inicie una movilización precoz para que además del control, para que el dolor esté controlado, es un poco ver que la evolución del paciente pues se vaya moviendo y que él se encuentre cómodo y que pueda moverse. Inicia tolerancia oral con dieta líquida y la revisión de las heridas quirúrgicas la realiza la enfermera responsable de la unidad y realizamos como un pequeño checklist de que es correcto. Ese día, en el postoperatorio 1, ¿vale? También conectamos la monitorización remota y adestramos al paciente de su funcionamiento. Es decir, este paciente va a llevar un día el dispositivo intrahospitalario a continuar para que veamos cómo él se ha manejado con ello y veamos que las constantes se han pasado correctamente y todo. Y se inicia ya la preparación de prealta, donde se programan las citas a consultas externas y se pide la analítica de lo que hablaba Óscar de la procalcitonina como valor para evaluar la resistencia de suturas, ¿vale? Que sería el postoperatorio día 4, que eso ya haría la unidad, no lo harían en el hospital. En el postoperatorio al día siguiente volvemos a evaluar al paciente, comprobamos que hay un control hemodinámico, que las constantes están correctas, que el control del dolor es correcto, es decir, consideramos que tiene un dolor leve en reposo y en movimiento menor de 5 con analgesia oral. Esa mañana ya ha iniciado, nosotros tenemos unos protocolos consensuados con el equipo quirúrgico de analgesia, entonces esto va a ir pasando de tal manera que ese día por la mañana el paciente ya va con analgesia oral, comprobamos que es correcto, que cumple criterios, abdomen anodino, expulsado gases, tolerancia oral a líquidos y lo mismo, que las heridas no tengan signos de alarma. Además, comprobamos que haya tenido un adecuado manejo con el dispositivo, que no lo haya vivido como algo extraño. Le entregamos ya todos los informes, el médico, el cirujano en este caso entrega el informe de cirugía y la enfermera de la sala entrega un informe de continuidad de cuidados con aquellos signos y síntomas de alarma que tiene que comunicar en caso de que sean y sus próximas citas a consultas externas. A partir de aquí, pues nos hacemos cargo un poco domiciliaria, teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, que de todos los criterios de inclusión, los que nosotros hacemos más hincapié en este proyecto, es que el domicilio sea departamental, que tengan cuidador en el domicilio, porque para nosotros sí que es importante que en caso de que el paciente no estuviese en condiciones o tuviese algún problema, alguien nos llamase. Que tengan wifi en casa, porque sí que hemos tenido alguna experiencia con la telemonitorización, que si el wifi el wifi móvil no es correcta, a veces perdemos constantes, ¿vale? Y sobre todo que la evolución sea favorable, que es lo que nos interesa más. De cara a domiciliaria, lo que sí hacemos es que nosotros por eso pedimos la propuesta 2 días antes, para tenerla en cuenta ya y poder cogerla por volumen de pacientes de ingreso en nuestra domiciliaria y tener en cuenta que va a ingresar al cabo de 2 días con nosotros. Ese día lo que hacemos antes de que ingrese con nosotros es llamar a la enfermera de perioperatorio para ver que esa evolución sea la correcta, porque es la enfermera que va a llevar todo el seguimiento del paciente. Una vez confirmamos que esa evolución ha sido la correcta, sube un equipo de enfermería y médico a hacer una visita hospitalaria al paciente. ¿Qué hacemos? Pues valorar un poco la evolución. Cuando decimos a valorar la evolución es un poco entrevistarnos con el paciente y el cuidador para saber un poco que ellos son conocedores de la situación y que están estables y están bien. También entregamos lo que son las normas de la domiciliaria en papel, para que tengan una carpeta donde están los números de teléfono que pueden contactar con nosotros en el caso de tener dudas o tener problemas. También lo que hacemos es revisar otra vez datos demográficos, aunque ya se ha valorado inicialmente
que tengan el domicilio en el departamento, que tengan un cuidador, que tengan teléfono disponible. Normalmente revisamos eso porque muchas veces cambian de parecer y queremos que todos los que están comprometidos en el proyecto sepan lo que vamos a hacer y quién nos vamos a hacer cargo del paciente en cada momento. Y después, por último, vamos a revisar otra vez el nivel de comprensión de lo que son los dispositivos de telemonitorización. Después, el primer día de vigilancia posoperatoria en domicilio, lo que vamos a hacer no va a ser ninguna visita, sino que va a ser una consulta telefónica de enfermería. Inicialmente, la enfermera asignada lo que va a hacer es revisar todas esas constantes, revisar las tendencias de temperatura y de constantes, ver esa estabilidad que pretendemos y después contactar telefónicamente con el domicilio para revisar pues, todos los signos y síntomas que se le han pasado anteriormente. Se revisa los signos y síntomas de alarma, las recomendaciones si las han seguido o no, ¿de acuerdo? Después se les pide la analgesia, se les pasa la EVA, a ver qué tal, si la analgesia que llevan es la correcta y la adecuada para seguir en domicilio. Lo que decía Clara, que siga con una EVA inferior a 3 en reposo o inferior a 5 en movimiento, que hagan esa movilización activa y que deambulen y que sigan con esa progresión en la tolerancia oral, que los líquidos los acepten bien, que vayan iniciando con un poco de dieta blanda, que ellos se noten peristaltismos, se eliminan gases, etc. El segundo día de vigilancia, lo que vamos a hacer es una visita presencial de enfermería. Antes, previo a ir al domicilio, lo que hacemos es revisar todas esas tendencias que nos va a dar Máximo para ver que, como decía Óscar, siga en una estabilidad. ¿De acuerdo? Revisamos constantes en el domicilio y hacemos la vigilancia proactiva presencial de las complicaciones. Revisamos que la analgesia oral que lleva es la correcta, que sigue con un EVA bajo. Realizamos la extracción de la analítica de la procalcitonina que nos habían comentado anteriormente. Realizamos la primera cura quirúrgica y, de la herida quirúrgica. Después, lo que miramos otra vez es que esa deambulación y esa movilización sea la adecuada, porque el paciente te puede decir que sí, que está caminando y cuando vas al domicilio lo ves encorvado y que casi no se mueve. Es un poco hacer esa visita presencial valorando in situ cómo lo está llevando el paciente. Comprobar el peristaltismo y la tolerancia oral y nosotros volvemos a pasar escalas. Pasamos las de hospitalización a domicilio, como es el Pfeiffer, el Dalton, el Braden, el Bartel, y también pasaremos el Eurocur, ¿vale? De calidad de vida para ver si en estos 4 días desde la intervención cómo están viviendo. Y el tercer día de vigilancia desde domiciliaria habrá un control de la enfermera desde el hospital antes de salir de ruta, que lo que va a hacer es revisar todo lo que son las tendencias de signos de las constantes, todo lo que es el remoto y hacer una visita conjunta con el médico para ver un poco cómo van a enfocar esa visita domiciliaria, porque la visita la va a hacer el médico a su vez. El médico lo que va a hacer es la visita presencial, pues revisando otra vez los mismos parámetros, ¿vale? Que desde el principio. Allí ya entrega el informe de alta si todo es correcto y recupera el dispositivo. Tener en cuenta que todos los días desde que nosotros hacemos la valoración en el hospital hasta que se le da el alta, o sea, desde que entregamos la carpeta al día que se le da el alta, el paciente tendrá un número de teléfono donde recurrir en caso de que le pase cualquier cosa, tenga alguna necesidad, alguna duda o alguna urgencia, ¿de acuerdo? Y es el personal de la domiciliaria el que valorará pues, si se le tiene que enviar una ambulancia porque pues, hay algún criterio que nos haga pensar en una existencia o algún problema mayor, o incluso puede ir la enfermera de domiciliaria para valorar in situ la situación. Ahora pasamos a la experiencia del paciente, que os lo explicará Clara, que es la conocedora.
Bueno, pues os vamos a contar el caso de una paciente, ¿vale? Cuando lo que ha comentado acá es un programa piloto, entonces, bueno, ella es Carmen, tiene 64 años, le diagnosticaron un carcinoma de signa en estadio 2, se le hizo una sigmoidectomía laparoscópica, estuvo 4 días en el hospital, nosotras iniciamos el dispositivo en el día posoperatorio 2 y hasta el día 5, o sea, estuvo un día el dispositivo en domicilio. El estado en el que Carmen tenía un MAST que es para valorar el estado nutricional, pérdida de peso en los últimos 6 meses, moderado, no tenía dolor, el Eurocool 5 dimensiones, la única parte que tenía alterada era, pues bueno, que es lo que normalmente les pasa a todos, que tienen un nivel moderado de ansiedad de cara a la cirugía, pensar que se les acaba de diagnosticar un cáncer, que les van a operar, que a muchos vuelven otra vez a quimio o no. Entonces, pues bueno, es raro no encontrarnos con pacientes en los que el estado de ansiedad sea nulo. Su calidad de vida en ese momento le dio un valor de 7 y los ejercicios, es decir, es una persona que sí que realizaba un tipo, o sea, sí que era capaz de moverse y hacer los ejercicios. Son ejercicios, digamos, progresivos, unos son de fuerza, levantarse, sentarse y otros, o sea, no son tanto como son aeróbicos para que el paciente pues consiga enfrentarse bien a la cirugía. Y le pedimos a Carmen que nos contara realmente al final qué había sentido durante los 2 días de haber entrado dentro del programa y que nos cuente su experiencia. Hola, soy María Gallego y quiero contar mi experiencia con el dispositivo. Entré tranquila, puesto que mi equipo médico me dio muchísima confianza y eso me ayudó bastante. Gracias a todos. Una vez puesto el dispositivo, me fue muy favorable. Lo sentí muy cómoda, no me molestaba para nada. A veces se me olvidaba hasta que lo llevaba puesto y mayormente tranquila, puesto que desde casa me estaban controlando en el hospital y eso da mucha tranquilidad. ¿Dificultad del dispositivo? Ninguna, para mí. Me podía duchar, he podido dormir tranquilamente, incluso en las tareas de casa en las que yo podía hacer, perfecto, no molestaba. Luego, comunicarme con ellos desde casa, cuando hubiese querido, lo podía hacer. En mi caso, no lo necesité. ¿Y qué puedo decir? Pues lo último, que recomendar a más personas, por supuesto que yo lo recomendaría, porque a mí me ha ayudado mucho y da mucha tranquilidad. Y si yo con esta experiencia puedo ayudar a otras personas, con ello me sentiría pues muy a gusto. Me sentiría que he hecho muy bien en dar mi testimonio. Gracias y perdonar. Luego, bueno, pues al mes llamamos a María y como pues bueno, había mejorado en el Eurocool 5 dimensiones, ya no tenía ansiedad, su calidad de vida al mes de haberse intervenido nos dio un valor de 8 y seguía con unos ejercicios de intensidad moderada y capacidad para realizar sus actividades de la vida diaria y llevar una vida normal. Hola. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 4 ponentes porque es que se han ajustado totalmente al tiempo y eso nos va a permitir ahora disponer de media hora de debate y son muchas las preguntas que se plantean. Entonces,
Bueno, nos saludan desde Chile, que os comentaría, y saludar también a los oyentes de estos seminarios online que vienen y nos siguen desde Sudamérica. Entonces, la primera pregunta yo creo que la puedo dirigir casi a todos, pero en este caso más a los gestores. Estamos en la hora de los TIC, nos dice el doctor Abad, y es evidente que nos debemos adherir a los beneficios de la telemedicina. Pero ¿cómo convencer a los menos convencidos? Por nuestra parte, detectamos que a pesar de la pandemia y a pesar de que ha habido muchos cambios y mucho ruido, de manera efectiva no se están implantando estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, Bernardo, Óscar, Clara y Marta en mi perspectiva es que es difícil el café para todos. Es difícil extrapolar una estrategia, una experiencia de un hospital por las condiciones, las idiosincrasias de los diferentes hospitales, comunidades, extrapolarla por completo a otro territorio. Pero estas iniciativas como este webinar, en el que diferentes hospitales de diferentes especialidades, de diferentes procesos quirúrgicos, paciente crónico, cuentan su experiencia y cómo han adaptado las herramientas disponibles a su contexto, permiten, por un poquito de flexibilidad, intentar, y con un poquito de ganas, intentar trasladar esas experiencias a tu escenario, a la realidad de tu hospital y a la realidad de los pacientes con los que habitualmente gestionas. Yo pienso que es poco a poco, que es transmitir esta experiencia, transmitir que es el futuro y que se puede hacer y que es factible sin menoscabo de la seguridad de los pacientes y mejorando su experiencia, porque al final, como comentabais, el paciente donde mejor está en su casa, sintiéndose cuidado. Yo puedo aportar un poco, deciros cómo hemos hecho nosotros para poner esto en marcha, no sin dificultades, que ha sido, bueno, pues plantearlo como un proyecto, digamos, de evaluación tutelada de una intervención en la que le hemos presentado al comité de dirección qué alcance puede tener y qué impacto la intervención, que puede llegar a ser la cirugía abdominal al completo, pero lo hemos iniciado con 2 GRDs, creo que son 180 o 200 pacientes que vamos a pilotar, y en eso hemos hecho, digamos, un cálculo del impacto de liberación en camas que puede haber, un cálculo del coste alternativo que tendrá la atención con la inversión que se va a hacer, para facilitar de alguna manera la toma de decisión al equipo directivo y comprometernos a que cuando acabemos la experiencia presentar la evaluación, y si no ha habido modificación de la estimación y no ha habido ningún problema en la puesta en marcha ni de seguridad, que esperamos que no haya ninguna pega y esperamos que la satisfacción del paciente sea alta, pues a partir de aquí que se haga, digamos, una extensión, ¿no? A día de hoy yo creo que por los reacios que son todos los gestores, y yo no me quiero incluir en ellos, pues digamos que las innovaciones son difíciles de introducir en general, y sobre todo cuando hablamos de tecnologías muy nuevas y muy recientes, que son todo lo que tiene que hacerse fuera del hospital. Una porque no hay mucho en el mercado, empieza a verlo ahora, y la otra porque lo poco que hay necesita integración con los GISes propios, y ese también, digamos, es un esfuerzo que hay que hacer. Pero hay que prepararse porque, como os he dicho antes, yo soy conocedor que ya hay un proyecto nacional en el que vamos a tener gestión remota de pacientes, espero que muchos, y hay que prepararse para ese cambio, y quizás habría que utilizar esa información para decirle a los gerentes que se tienen que movilizar para prepararse en los nuevos procesos que habrá que desarrollar, ¿no? De cara a la enfermería, o yo como mínimo desde domiciliaria, lo que veo es que quizá los pacientes inicialmente están un pelín reacios a probar TICs, ¿vale? Porque es algo alternativo a lo que están acostumbrados, pero sí que es verdad que cuando ya introduces cositas, nuestra experiencia ha sido buenísima. Una vez empiezas, el paciente se ve que puede estar en su ambiente, en su casa, con su gente, y que está súper controlado. Y eso, la verdad es que se nota que les gusta. Cuando tú les controlas y ellos se sienten protegidos y cuidados, pero desde casa ves que cambian radicalmente su postura. A ver, yo por cambiar, o sea, por
en este tipo de proyectos para mí lo más importante es eliminar esas líneas que a veces tenemos de diferentes áreas de gestión o áreas clínicas, sino que ver al paciente como un proceso. Entonces, o sea, este paciente es un paciente que entra en el hospital y luego va a domiciliario, no es ni un paciente quirúrgico ni un paciente de una determinada sala de hospitalización. Entonces, si vemos al paciente como un global y todos los que trabajamos en ellos lo vemos como partícipes de ese proceso de cuidado, vamos a hacer que al final el paciente se meta en este tipo de proceso porque va a estar informado y todo el mundo hablamos todos el mismo idioma, porque muchas veces, sobre todo nos pasa en este hospital que es muy grande y supongo que de los oyentes que están, cuando los hospitales son muy grandes tendemos a parcelar las áreas de clínica, área de calidad, área de atención al paciente. Entonces estos proyectos lo que hacen es ver al paciente como un todo y que pasa por diferentes sitios y que todos somos conocedores y es de todo el proceso, no está solo en un momento determinado. Muy bien. Si os hemos entendido bien, entonces esto parte de una idea de, digamos, de dirección. No es una idea de los usuarios, o es al revés. Vosotros, médicos y enfermeras de todo este proceso, decidís que queréis hacer el trabajo. No, bueno, Bernardo. No, Óscar, no, te doy la palabra, pero vamos, que ha sido al revés. Ha sido, en este caso, el servicio de anestesia, el servicio de cirugía general digestivo, la que ha movido, digamos, la iniciativa en línea con lo que se espera en la estrategia de organización de usar mejor, digamos, el recurso cama. Se acercaron a la domiciliaria con una propuesta de solución que necesitaba una monitorización intensiva del paciente y todos de acuerdo hemos hecho, digamos, una propuesta al comité de dirección para que la evaluara, que la aprobara. Sí, lo mismo, me refiero que yo creo que al final los conocedores de un poco las necesidades son los clínicos que están a cargo de, como decíamos antes, de los pacientes, los clínicos y las enfermeras que estamos a cargo de los pacientes, y en este caso la iniciativa la trasladamos con diferentes reuniones con domiciliaria a ver qué herramientas, cómo se podía plasmar esto en un programa y darle la forma que pues Bernardo lo tenemos de aliado en la gestión, pues nos ha ayudado a que fuera exitoso. Bien, un poco por lo de las luces y sombras que decimos siempre, o sea, que es el equipo el que empieza la iniciativa y recoge la pelota, el que puede gestionarla, ¿no? Muy bien. Hay también muchas preguntas que son sobre el proyecto, que entiendo que aún no tenéis resultados, ¿no? Nos decís, porque son tipo cuántos pacientes se han metido, se han incluido en el programa, habéis reducido la tasa de reingresos, son una serie de variables que nos habéis dicho que vais a analizar, pero no Sí, sé cuántos son reingresos y cuántas ha habido de complicaciones, etc. Vale, en principio, como hemos comentado, es un proyecto piloto. La experiencia que hemos comentado de María era una experiencia de una de las pacientes en las que probamos el dispositivo para ver cómo se sentían, si había algún problema, si los datos que nos reportaban eran en base a todo lo que... o sea, funcionaba todo correctamente tal como esperábamos. Como hemos comentado, falta una integración un poquito más completa para facilitar el seguimiento por parte, sobre todo de enfermería, con la historia clínica electrónica, de manera que no tengan que depender de un servidor externo y que facilite este seguimiento. Se ha elegido un tipo de cirugía que no tenga ningún desvío respecto al curso posoperatorio normal, que son los cierres de ilostomía y las hemicolectomías derechas, que tiene una tasa de distancia entre el 3 y 7%. Están todos estos pacientes dentro de un programa de cuidados perioperatorios dentro de nuestra unidad en la que se intentan mejorar todos los factores que facilitan esta complicación. Me refiero que todos los pacientes tienen una evaluación endocrinológica, se mejora la nutrición, no son pacientes de urgencia, todos tienen una adecuada preparación intestinal. Es decir, intentamos corregir ya de entrada todos los factores que podrían contribuir a esta complicación. Pese a ello, en la literatura hablamos de un 3 y 7% de complicaciones. En base a eso se ha hecho el cálculo del tamaño muestral de pacientes para entrar en el programa piloto,
Y respecto a las otras complicaciones, que también he visto alguna pregunta, como hemos dicho, son pacientes, se seleccionan pacientes que no tengan ninguna otra comorbilidad asociada que haga que su estancia hospitalaria vaya a ser mayor de lo habitual. Las complicaciones en este caso, ya hablamos de infección de herida quirúrgica, infección urinaria, episodios tromboembólicos, pueden ser alrededor del 10%. Pero ya te digo que no tenemos datos de los pacientes del proyecto porque es un proyecto piloto. Hemos estimado que los pacientes que entrarían tendrían estas características. De acuerdo. Bueno, esperaremos con mucho agrado vuestros datos. Imaginamos que tenéis organizado todo el circuito, entonces hay preguntas como cuando se organiza el seguimiento de los pacientes a la alta a hospitalización domiciliaria, ¿se ha pensado como un programa especial o como continuación de las visitas ambulatorias habituales? En principio, yo creo que, bueno, nos lo hemos planteado como un paciente más. O sea, a todos los pacientes le hacemos una valoración antes de salir del hospital. Incluso pacientes que nos vienen vía atención primaria, les hacemos una valoración, aunque sea en el domicilio, antes de ingresarlos. Y después el seguimiento es el mismo. El tipo de atención, nosotros trabajamos desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche y ese tipo de atención es el que le vamos a dar al paciente VIP. Lo único que cambiará será la monitorización remota, que lo tendremos más controlado en ese aspecto. Pero todo lo demás, lo que es la atención, va a ser la misma que el resto de pacientes. Entonces, según esto, entendemos que habéis organizado de la misma manera el reingreso, si fuera necesaria, que cualquier otro paciente de la unidad. A ver, todos los pacientes, claro, cuando se ingresan en domiciliaria tenemos en cuenta qué tipo de diagnóstico, por qué ingresan en domiciliaria, y eso lo que nos hace es protocolos asociados a su ingreso. Lo que sí, cuando hablamos la primera vez con Óscar y tal, yo lo único que dije es como enfermera domiciliaria, lo que quiero es tener claros los protocolos. ¿Por qué? Porque si en algún momento dado un paciente tenemos la sospecha de una distensión de sutura, quiero mandarlo al hospital y que el cirujano sepa que lo vamos a mandar. No vamos a partir la atención en ningún momento. Esa atención tiene que ser continua, igual que el resto de pacientes. Cuando tenemos pacientes en hospitalización a domicilio por otro motivo y tienen que ser trasladados al hospital, 3/4 de lo mismo. Necesitamos un protocolo para esos pacientes. No sé si me he explicado. Sí. O sea, en principio, como se maneja habitualmente otros pacientes de la domiciliaria, ¿no? Hay una pregunta en este sentido desde el Hospital Infanta Sofía, cómo vais a manejar las complicaciones del dolor, si tenéis que administrarles analgesia intravenosa o eso va a implicar el reingreso de este paciente. A ver, como decía antes, me refiero a estos pacientes se les va a evaluar durante 2 días. Los protocolos siempre, una vez retiramos el catéter epidural, evaluamos que la analgesia intravenosa y siempre se les dan pautas de rescate. Desde el inicio desde que el paciente entra en contacto con nosotros, uno de los pilares fundamentales es el control del dolor. Entonces, la enfermera perioperatoria instruye mucho al paciente en manejar lo que es la escala visual analógica. Ellos tienen una regla, entonces ellos tienen que saber, este es el dolor esperado, el dolor leve, cuándo te tienes que tomar la analgesia de rescate, es decir, se les da el protocolo y el manejo. En el caso, claro, una de las complicaciones que puede pasar de distensias, todas estas complicaciones, siempre el signo de alarma es el dolor. Entonces, si uno tiene una buena pauta del dolor y con los rescates mantiene ese VAS mayor de 5, es como, por eso la enfermera y domiciliaria hacen el seguimiento. Estos pacientes tienen que tener el control del dolor con la pauta que nosotros les damos desde que salen del hospital, porque lo vamos reevaluando. Y en caso de que no sea, es como el signo de alarma. Bien, yo creo que esto está enfocado desde la domiciliaria en el sentido de que cuando un paciente que está a cargo de hospitalización domiciliaria presenta una complicación en otros programas de alta precoz o demás, en algunos hospitales recibe la visita de la enfermera o la visita del médico y se intenta solucionar el proceso en el propio domicilio, ¿no? Sin reingreso.
Sí, bueno, a ver, en principio esa es la actitud. O sea, la parte domiciliaria es igual que en otros países. Igual. Si vemos que es algo que se puede solventar en el domicilio porque tiene un abdomen adóneo, ha tolerado perfectamente y lo único es pues, que quizá, no sé, pues ha caminado más en casa, ha hecho más movimiento. Todo esto, por eso decíamos que como mínimo los 3 días que está previsto el ingreso en domiciliaria, no solo son esas visitas que están protocolizadas, sino que el paciente va a tener el número de teléfono de la domiciliaria para cualquier signo de alarma. Nosotros vamos a valorar eso. Si es necesario que vaya al hospital, se derivará. Pero si no es necesario, actuaremos como todos los pacientes. Si hiciera falta aumentar la analgesia o por mala tolerancia a algún analgésico o lo que sea, se cambian. Hay visitas diferentes. Perdón. Respecto a lo que va a ser el seguimiento de la monitorización. El sistema que se plantea en el BIP es un sistema de monitorización continua, con todas las ventajas e inconvenientes que puede tener, ¿no? No es unos otros sistemas de otros programas que hemos conocido que son intermitentes. ¿Cómo se plantea el análisis de todos estos datos, que van a ser muchos? ¿Quién va a responder? ¿Se van a crear alarmas? ¿A quién van a llegar? Todo lo que son cuestiones prácticas, ¿no? Y luego también interesantes, hay una pregunta también, yo creo que es del doctor Mirón, y bueno, quienes trabajamos en esto, ¿cómo habéis hablado, Óscar, en este caso de la variabilidad de las curvas, ¿no? ¿Cómo parece que vaya a ser de gran interés lo de crear algoritmos, ¿no? Que nos predigan el paciente que va a tener una complicación probablemente en unas horas? Vale, pues ¿Cómo vais a plantear tantos datos, Dios mío? por alusiones. Yo creo que la oportunidad de disponer de un dato continuo abre nuevas perspectivas a la monitorización, ¿de acuerdo? A día de hoy creo que Máximo tiene integrado la variabilidad. El tema de la variabilidad de la temperatura, como hemos comentado, estamos trabajando en ello. Pienso que puede ser dentro de por decirlo de una manera, de un marcador composite de diferentes outcomes que te diga la estabilidad, la energía, la fragilidad que tiene ese paciente y cómo va siendo su recuperación, pienso que puede ser más importante, más positivo, más predictivo que un dato puntual concreto. Está claro que cuando te mueves de una medición puntual a una medición continua, tienes todo el tema de que el paciente se mojará el sensor, marcará malfunción, cómo gestionas eso. A día de hoy, la aplicación o el portal que recibe las señales del portal de Máximo, en el que tú en principio eres capaz de personalizar los cuidados que quieres para tu programa. Y con esto me refiero, eres capaz de integrar diferentes tipos de escalas, diferentes tipos de recomendaciones a este paciente, que esas escalas o esas alertas sean, o esos mensajes sean diarios, sean 2 veces al día, que el paciente tenga que reportarte determinadas escalas, como hemos comentado, esa escala se reporte directamente desde la ESA, desde la aplicación que dispone el paciente. Y el tema de cómo gestionamos las alarmas, las alertas, en principio, en el programa inicial van a estar desconectadas, de manera porque sabemos que la monitorización continua puede llevar a que el paciente a lo mejor se desconexión accidental del dispositivo y tú piensas que le ha pasado algo y realmente es simplemente que el paciente se ha duchado, se lo ha quitado para cambiarse el sensor o que ha dejado de funcionar porque se le acabó la pila, que son de 4, que en principio se tiene que cambiar que cada 4 días el chip, ¿vale? Entonces, ese es como lo hemos planteado. A estas preguntas poder responder de una manera más firme cuando tengamos el proyecto en marcha. A día de hoy pensamos que es una herramienta positiva, que la monitorización continua es un jardín en el que me parece que es interesante meternos porque te aporta un mayor abanico de predicción, pero más allá de esto no puedo decirlo. Yo por contestar un poco diría que lo que vamos a hacer es hacer una prueba, un pilotaje en el que por delante vamos a intentar reducir las expectativas del paciente, es decir, que
va a tener el proceso de soporte domiciliaria como un paciente más y le vamos a poner la monitorización en continuo para detectar posibles alertas. El paciente estará entrenado y le diremos lo que tiene que hacer, si no está con nosotros, a dónde tiene que ir, pero digamos que no vamos a hacer una respuesta inmediata al dato cuando llegue en continuo porque este es uno de los problemas de abrir la gestión remota si no tienes una inteligencia artificial que dé una respuesta continua y clasifique las alertas y de la respuesta inmediata del recurso sanitario, ¿no? Entonces yo creo que esto, como dice Óscar, es un jardín que hay que abrir, que viene, que hay que adaptar el proceso a él y que habrá que preparar estos datos en continuo más los que ya tienes en la historia clínica para trabajar y detectar. He visto que había una pregunta de Manu Mirón de, bueno, esos algoritmos, bueno, pues ese es uno de los trabajos, o sea, recoger los datos y ver qué es realmente indicativo de una alteración que tenga que tener una respuesta inmediata o no, y esto necesitará algoritmos que estén revisando los datos de manera continua con el resto de datos de historia clínica, que para mí es un segundo paso. Ahora es adaptar el proceso, abrir el melón, no subir expectativas a los pacientes hasta lo que podamos dar, ¿no? Sí. Bien. Bueno, hay experiencias ya nos habla el doctor Óscar Calderón Alvarado, que bueno, que entiende que estamos en el inicio del proyecto. Estamos en el inicio del proyecto y entonces nos dice, nosotros como experiencia en posoperados hemos trabajado con cirugía oncomama, prótesis de rodilla, cadera con buenos resultados. Bueno, anima dados los resultados más profesionales, se sientan más convencidos y los evalúen de forma positiva. No sé si este doctor, bueno, nos habla desde Chile, que quiere concretar un poco más si tiene experiencia real en monitorización. Perdona, esto de los hospitales. Entonces, concentrándonos de nuevo en experiencias que ya empiezan a no ser pilotos, nos dicen que os parece, cómo de importante os parece el hecho de disponer de una monitorización continua en este caso de uso, porque es otra de las pegas, ¿no? De los que no están convencidos de ello. Va a suponer, ¿qué va a suponer? Aparte de seguridad y demás. Bueno, creo que iba muy en línea con la pregunta de antes. Yo creo que al final también este dispositivo, la experiencia que tenemos, es que es bastante sencillo, bastante intuitivo de utilizar por el paciente. Realmente es una pegatina que dura 8 días y una pulsera conectada a un sensor adhesivo que habitualmente se pone en el meñique para que te facilite realizar las actividades de la vida diaria. Como ha comentado la paciente que Me temo que hemos perdido la conexión con Óscar. Óscar, no te podemos escuchar. No son todos los, bueno, tenemos comentarios también en el chat de, bueno, enhorabuena por la iniciativa, es muy, muy interesante. Les llama la atención que, en este caso el doctor Viviano nos comenta que les llama la atención que se utilice el dispositivo un día entero antes en el hospital, antes de irse al domicilio. ¿Esto aumenta los días de ingreso en el hospital? No, me refiero, el objetivo, el de haberlo puesto en el caso de la experiencia del paciente, que pusimos un día el dispositivo, es porque, y bueno, en el caso del programa, es porque lo que queremos evaluar es que no haya ningún problema con la monitorización y que el paciente, al final es la misma evaluación que hace la enfermera de hospitalización, que mira las constantes, lo mirará exactamente igual, pero el paciente ya ha dormido una noche, ya
Es lo que hablamos de los criterios de inclusión, tiene un adiestramiento y sabe cómo funciona. Entra adentro, o sea, esto se pone en el posoperatorio día 1. El 2 se le da de alta, entonces en el 1 ese ya le ponemos el dispositivo para que el paciente sepa y nosotros veamos que ha funcionado correctamente de cara a irse, que las llamadas a atención domiciliaria sean llamadas reales, de me encuentro mal, o digamos que se haga el checklist que toca y no respecto a la logística de no saber cómo funciona. Nuestra experiencia con Máximo, que también llevamos pacientes con Máximo en otro proyecto, fue que los primeros días el paciente le entraban con muchas dudas de si pues transmite bien, si lo captáis bien, ¿sabes? Estaban como muy preocupados. Por eso también era un poco el minimizar esa ansiedad que pueda dar un dispositivo nuevo que no conocen. ¿De acuerdo? Nos quedan solo unos minutos porque estaremos en... bueno, las preguntas son un poco, yo creo que se ha hablado ya, si realizáis algún seguimiento a nivel nutricional de los pacientes, que entiendo que sí, ¿no? Las escalas. Sí, a ver, tenemos como 3 semanas para optimizar al paciente y haciéndole la escala del MAST y viendo el riesgo nutricional, lo que se hace es que se les hace una interconsulta a endocrinología y ellos les pautan unos batidos hiperproteicos de cara a la intervención para encontrárnoslos con las mejores condiciones para que al final, lo que decía Óscar, en la unidad de medicina perinatal trabajamos ya desde el principio para conseguir que los pacientes tengan una evolución favorable, estos y otros, pero al final pues eso, hay una monitorización de todo, nutrición, psicológica, También, si los hemos entendido bien, además de poder monitorizar, el paciente dispone de un móvil o una app, algo donde puede rellenar escalas o mandar mensajes. A ver, todo el dispositivo va asociado a un teléfono móvil que tiene la plataforma de Máximo. Sí que se pueden asociar escalas, pero en este caso creo que lo dejaremos solo en monitorización, ¿vale? Pero sí que la plataforma puede incluir más cosas. Y ese dispositivo es un poco el receptor de las tendencias hemodinámicas, ¿no? Del pulso y de la temperatura. Pero tú como que lo puedes diseñar, efectivamente esa posibilidad existe, pero nosotros hoy por hoy, como es un programa piloto, lo que no nos hemos centrado, esto es como lo que hacía, a ver, hay un jardín, pero vamos a empezar por plantar, y luego ya por el principio. De acuerdo. Sí. Bueno, nos sigues contando porque hay muchas preguntas sobre cómo vais a gestionar las alertas en horario de atención, fuera de atención, qué vais a hacer con ellas. El paciente, aunque seas tú igual que la domiciliaria, si manda alteradas las constantes, vais a llamarlos. Bueno, las preguntas. Imagino que os invitaremos a una próxima sesión a que nos contéis todos estos resultados. Estoy con Óscar, que tenemos que ver un poco primero por dónde van. Así cuando tengamos unos cuantos pacientes vistos, iremos puliendo las cosas, ¿no? Bueno, yo lamento que no tengamos más tiempo. Como resumen, pues nada, daros la enhorabuena por la iniciativa. Como decís, la domiciliaria, como siempre colaborando en cuestiones pioneras, ¿no? Como nos comentaba Bernardo. Estamos esperando resultados, estamos en marcha con varios proyectos y bueno, que quisiéramos conocer más sobre vuestros criterios para el alta, vuestros criterios de inclusión, vuestros marcadores, que Óscar ha hablado ya bastante también de esto, vuestros marcadores de calidad y de seguridad, pero no nos da tiempo a preguntaros mucho más. Solo desearos mucho éxito. Si alguno de los ponentes quiere comentar algo más antes de cerrar.
No, solo agradeceros la invitación. Muchas gracias. Y bueno, Un esto es- placer y muchas gracias. Un placer Bueno. y nos alegra ver generar. Muy bien. Pues nada, me despido con el agradecimiento al patrocinador y nos enteraremos de esa gestión de varias comunidades que nos has comentado, Bernardo, que a nivel nacional se quiere poner en marcha. ¿Vale? Muchas gracias a Mirarlo todos. bien que ya está en marcha. Mirarlo bien que ya está en marcha. Sí, igual está ya nuestra comunidad. Muchas gracias. Muy bien. Vale, hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.